esta bendita oportunidad que nos da de poder estar reunidos una vez más para poder atesorar esta bendita palabra. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense, vamos a leer un Romanos 2:1. El justo dice juicio de Dios. Recordemos, cuando el Señor dice el justo juicio del Señor, Él va a ser justo con sus justos y van a darle juego a los que no han querido nada con Él. ¿Estamos entendiendo? Entonces, para que vayamos entendiendo, porque el mundo cada día va de continuo al mal. La misma palabra lo manifiesta, y lo único que vemos a través de esta bendita palabra es su cumplimiento. Cuando Él dice que va de continuo al mal, y estamos viendo cuando dice que los hijos maltratan a los padres. Bueno, hay unos que incluso los matan, y así sucesivamente. Entonces eso es lo que nos enseña que el tiempo cada día se va cumpliendo de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. 2:1 en adelante. Entonces quiero que entendamos que nada se esté yendo antes o después. No, todo va de acuerdo, como dice el Señor, de acuerdo a su plan. Miren lo que nos dice: por lo cual, dice, eres inescrutable o inexcusable, oh hombre, quien quiera, dice, que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. O sea, cuando nosotros juzgamos a otra persona, nos condenamos a nosotros mismos, porque a veces nosotros vemos la apariencia del hombre, pero no conocemos su interior. Entonces dice que cuando, repito, por lo cual eres, dice, inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, dice, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, miren lo que manifiesta, te condenas a ti mismo. No dice te edificas, no, da a entender que es tan peor. Te condenas a ti mismo, porque tú, dices, que juzgas, haces lo mismo. Por decir, alguien juzga a un ladrón y está robando, o juzga a un mentiroso y está mintiendo, o juzga a un chismoso y también él es chismoso, o juzga a un envidioso y él es envidioso, y vaya poniéndole, o juzga a un prepotente y también él es prepotente, a un altivo y él también es altivo, o como dice la hermana, a un adúltero y también es adúltero. Entonces no tenemos ninguna potestad para condenar, ni mucho menos para juzgar a nadie. Eso es lo que nos manifiesta la palabra. Mas sabemos, dice, que el juicio del Padre contra los que practican, miren, tales cosas es según verdad. O sea, porque en Él no hay mentira. Entonces quiero que entendamos que Él es el que nos va. Repito, mas sabemos, dice, que el juicio del Padre contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, los que están constantemente haciendo eso. Y piensas esto, dice, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo que tú, escaparás. ¿Crees tú, dice, que escaparás del juicio del Padre? O sea, estás pensando que porque aquellos están haciendo, los va a condenar el Señor, y a ti que lo estás haciendo también te vas a escapar. Eso es lo que nos manifiesta el Señor. No, también van, como dice, al mismo hoyo. Repito. Y piensas esto, dice, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio del Padre. O sea, estás pensando que los que están haciendo las cosas malas y tú también estás haciendo mal, escaparás. Da a entender el Señor que van a ir siempre juntos, al mismo hoyo o al mismo infierno. Quiero que entendamos, si no hay un arrepentimiento. Pero si tenemos un arrepentimiento, sabemos en el Señor que sí nos escapamos de esa situación. Ahora, el que no se arrepiente, hemos mencionado infinidad de veces el ladrón de la cruz. Uno se arrepintió, el otro no. Entonces, ¿qué me enseña la palabra? Que el que se arrepintió va a la vida eterna, y el que no se arrepintió, pues no es así. Exacto, que se haya arrepentido. 4. O menospreciar, dice, la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando, dice, que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que nos guía al arrepentimiento? Es el Espíritu Santo. Cuando usted le redarguye, si usted va a mentir, le dice, sabes que eso no es correcto, o va a decir una mala palabra, sabes que eso no es correcto, o cualquier otra cosa que usted que haga,
El Espíritu siempre va a estar para redarguirle. Va a llegar un momento, quiero que entendamos, donde ni siquiera se va a dar cuenta. ¿Por qué? Eso ya va a ser por la dureza de corazón. Entonces ya no, ni siquiera va a sentir que el Espíritu Santo le está redarguyendo cuando estás haciendo cosas que no son correctas ni agradables al Señor. Pero por tu dureza, ahí está, mire, pero por tu dureza y por tu corazón no, mire, arrepentido. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Es un corazón contrito y humillado, un arrepentimiento. Si nosotros tenemos un arrepentimiento original, genuino, dice el Padre que Él no rechaza ese corazón. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que un corazón que se arrepiente de labios, sí lo rechaza el Señor. Pero por tu dureza, dice, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, mire, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio del Padre. O sea, no acomodamos más, sino que al contrario, echan más situaciones o más pecado al pecado. Entonces, como dicen, de tranquilizar ese juego, lo que hacen es atizarlo más. Vuelvo a repetir, pero eso sucede cuando no hay un arrepentimiento. Pero si tenemos un arrepentimiento, sabemos que vamos directito a la vida eterna, porque como hemos leído en Juan 3, 17, el Señor no vino a 16, perdón, está en el 17 también, no vino a condenar, sino a salvar, ¿verdad? O sea, ¿quiénes son los que se pierden? Los que no van con un arrepentimiento genuino al Señor. 6, el cual dice, pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea que si usted hace obras, pues el Señor le va a recompensar de honra, quiero que entendamos. Pero si no hace obras, pues entonces no va a tener un intercedor entre usted y el Padre, que sabemos que es Jesucristo, al menos que se arrepienta, ¿no? Porque nos dice abogado tenemos si llegamos a un arrepentimiento. El cual dice pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué nos da a entender? No te va a pagar lo que no hiciste, ni te va a pagar de demás. Simplemente nos va a retribuir en base a lo que hemos hecho. 7. Y miren lo que nos manifiesta: vida eterna a los que perseverando en bien hacer, dice, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Cuándo es? Cuando nosotros buscamos una vida eterna, andamos viviendo cada día en espíritu. Repito, bien lo que nos dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Qué significa inmortalidad? Porque nosotros, si hacemos las cosas con Él, vamos a la vida eterna y no morimos. Vuelvo a repetir y lo he dicho, y no piensen en el cuerpo, porque este sí tiene que quedar para alimentar los gusanos, sino en el alma. Miren, entonces, vida eterna a los que perseverando, dice, en bien hacer. O sea, los que nos mantenemos en esta bendita plenitud con Él. Cuando a veces sintamos flojedad, digamos de esa manera, pidámosle al Señor que cada día nos acerque más y que nos mantenga en esa gloria, que nos mantenga en esa plenitud siempre para con Él. 8. Pero miren lo que nos manifiesta para los que no quieren con el Señor. En el 8 está, miren. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. O sea, los que no obedecen a la palabra. Eso es lo que quiero que entendamos, repito. Pero ira y enojo, dice, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino dice que obedecen a la injusticia o a la iniquidad o a Satanás, pues son instrumentos de Satanás. Entonces ellos son los que van a recibir ira y enojo, como nos manifiesta la palabra. 9, miren, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo o la desobediencia. Miren, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío, primeramente, y también el griego. Quiero que entendamos que para el Señor no hay excepción. Puede ser israelita, puede ser de Honduras o de Nicaragua, donde sea. Siempre y cuando vayamos con un corazón contrito y humillado, Él nos recibe. ¿Estamos claros? 10. Pero gloria, dice, y honra y paz a todo el que hace lo bueno o lo justo. Miren, repito, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. O sea que nos enseña también a los de allá y también a nosotros, siempre y cuando estamos haciendo
lo bueno o lo justo ante el Señor. Quiero que entendamos, porque no hay, dice, ahí está, miren, no hay excepción de personas para con el Padre. Puede ser negro, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser blanco, alto, chaparro, como sea, no hay excepción. Siempre, si hacemos lo bueno, vamos a tener un juicio justo para con los de obediencia. Porque no hay excepción de personas para con el Padre. Porque todos los que sin ley, miren, han pecado, sin ley también perecerán. O sea, no va a decir, bueno, a mí me juzgaron y yo estuve en la ley y me quieren juzgar con la gracia. No, estuviste en la ley, te van a juzgar con la ley. Estás en la gracia, te van a juzgar por la gracia, porque lo manifiesta la palabra. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán. O sea, nosotros quiero que entendamos que somos juzgados y por la palabra, y también el que no hace lo bueno es condenado también por la misma palabra, por el hecho de no haber creído en el Hijo del unigénito, Hijo del Padre, que se llama Jesucristo. 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante el Padre, mire, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué nos enseña? Que hay personas que van a estar escuchando la ley, van a estar escuchando la gracia, pero no son hacedores. Y si no son hacedores, pues de antemano van a sufrir juicio. ¿Por qué? Porque no va acompañada con la obediencia o no va acompañada con la fe. Repito nuevamente. Porque no son, dice, los oidores de la ley los justos ante el Padre, sino los hacedores de la ley son justificados. ¿Quiénes somos los justificados? Los que somos obedientes o los que practicamos la palabra, como dice la hermana. Usted conoce la palabra, pero no es hacedor, entonces usted va a ser juzgado en base a eso. Eso es lo que nos manifiesta. 14. Porque cuando los gentiles, dice, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué nos da a entender el Señor ahí? Por decir, el que ya está en la gracia con el Señor, vamos a poner un ejemplo, un semáforo, se da cuenta que nadie lo está viendo terrenalmente, pero no se pasa porque sabe que Él no lo hace por los que lo ven terrenalmente, sino por el Señor. O que quiere y alguien le ofrece movida, llamamos de esa manera. Bueno, yo en el caso mío, en lo personal, si un policía me para, yo le tengo que dar mi licencia y él me dice, le vamos a hacer una esquela, yo le digo, está bien, no hay ningún problema, usted es la autoridad. ¿Por qué? Porque yo no voy a sobornarlo. ¿Y por qué no lo voy a sobornar? Porque la palabra no me lo permite. Y aquí dice, mire, dice aquí, hacen, dice, por naturaleza lo que es de la ley. Esto dice, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, nos corregimos a través del Espíritu Santo nosotros mismos. Amén. Eso es lo que da a entender. No vamos a quedar viendo de una manera a un hermano o a un vecino y luego que da la vuelta ya vamos a ponerlos a hablar de él. No, en ninguna manera, porque vamos a hacer lo que enteramente somos, personas transparentes en el Señor y para gloria del Señor. Entonces, dice, estos aunque no tengan ley, dice, son ley para sí mismos. O sea, ¿por qué? Porque tratamos de hacer las cosas para agradar siempre al Señor. 15. Mostrando, dice, la obra de la ley escrita, ¿dónde? En sus corazones, aunque no nos están diciendo, no hagas esto, pero ya sabemos nosotros lo que le agrada al Señor. Por ejemplo, los 10 mandamientos, no matarás, no robarás, no hurtarás, no envidiarás, y ya sabemos. Entonces nosotros, aunque hayamos salido de eso, estamos en la gracia con Jesús, pero siempre mantenemos esa palabra en nuestro corazón. Dando testimonio, dice, su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. O sea, si lo estamos haciendo correctamente o si lo estamos haciendo mal. Lo voy a repetir. Sí. Mostrando, dice, la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea, la palabra está en nosotros. Dando testimonio, dice, su conciencia y acusándoles o defendiéndoles. Acusándoles cuando estás haciendo lo malo y dices, sabes que no es correcto. O dice, o defendiéndolos su razonamiento cuando estamos haciendo algo que es justo. Eso es lo que nos manifiesta la palabra. 16.
En el día, dice, en que mi Padre juzgará, dice, por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme, secretos de los hombres y conforme a mi evangelio. O sea, Él nos va a juzgar conforme a sus palabras, a su evangelio, y a quien se le ha dado todo para hacer las cosas se llama Jesucristo. Él es el que se le dio toda la potestad para juzgar a justos y a no justos. 17. He aquí, dice, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en el Padre. O sea, hay quienes se glorían en el Padre, pero todavía están en la parte de la ley de atrás. Hay quienes lo gloriamos en Él, pero estamos en el Padre y estamos viviendo la plenitud de la gracia con Él. Entonces debemos de entender, y esa gracia la recibimos por el Señor Jesucristo, que por Él se nos es dado. Entonces hay quienes se mantienen allá y prefieren estarse, hay muchos, hay partes en la Escritura que se mantienen prefirieron quedarse con José, con Moisés, con Abraham y con los santos, antes que nosotros nos vamos con el Señor Jesucristo. Y conocemos su voluntad, dice, e instruidos por la ley, aprueban lo mejor. Y confía, dice, en que eres guía. Oiga bien, y confías en que eres guía de los ciegos. Miren, luz de los que están en tiniebla. O sea, cuando se quedan en la ley, siguen llevando eso, esas prácticas, esos ritos, esos sacrificios. Entonces son guías de ciegos, porque lo dice la palabra, repito, el 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz, dice, de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de los niños que tienen, miren, que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¿Dónde están? Están en la ley y no en la gracia. Se quedaron ahí sumergidos. Eso quiero que entendamos. Tú pues, dice, que enseñas a otros, para que miremos lo que dice el Señor, no te enseñas a ti mismo. O sea, el que está todavía sumergido en la ley no se enseña que él debe de salir y recibir la gracia. Hay gente dice, estamos esperando a Jesús que venga. Jesús ya está en nosotros. Y no lo digo porque yo estoy más adivino que otros, no. Lo digo porque la palabra me lo dice. Jesús les dijo en su momento, no los dejaré huérfanos. Vendremos, dice, y haremos morada en ustedes. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. En otras partes aparece el Consolador. Entonces dice, vendremos, dice, el Padre y yo. A eso lo dice Jesús. Y hay otras partes donde dice, y no los dejaré, estaré contigo todos los días de tu vida. Entonces, ¿qué nos enseña? Que Él ya mora en mi vida. Pero hay quienes no han querido entender esa bendita palabra. Tú pues, dice, que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas, dice, que no ha de hurtar, hurtas. Entonces quiero que entendamos que hay quienes están predicando, pero están siendo desobedientes de la palabra. Están haciendo lo que no es para gloria en el Señor. No es coherencia con lo que enseñan. ¿Tú qué dices? Dice que no se ha de adulterar. Miren, adulteras. O sea, el que está todavía viviendo la misma vida. Voy a poner un ejemplo, que el Señor me perdone porque no me gusta, pero lo voy a poner. Por decir, la Iglesia Católica, usted va a celebrarle a un niño, lo va a bautizar, o lo va a presentar, o le va a hacer 15 años. Sale de ahí, bien, digamos de esa manera, bien santificados. ¿A qué? A beber al mundo. Entonces, porque ellos están diciendo en el momento, no adulterarás, pero saben que al salir de ahí van a eso, van a adulterar y hacer lo que no es de obediencia. Espero que lo hayan entendido. Tú dices que no se ha de adulterar, miren, adulteras. Tú que abominas de los ídolos o de las imágenes, cometes sacrilegio. O sea, también le rinde honores a esas cosas. Eso es lo que manifiesta. Como que yo les estoy diciendo a ustedes, miren, no vayan a adorar santos, y luego ustedes me vienen teniendo un santo por ahí. Y me vienen prendiéndole una candela por ahí. Entonces dice, eso es lo que quiero que entendamos. Tú que dices no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas, dice, de la ley, o sea, de que se saben toda la ley. Ellos se jactaban en su momento, aún estando Jesús, de toda la ley, pero no la aplicaban en su vida. Cuando, por ejemplo, le decían a Jesús, ¿por qué haces esto en un día de reposo?
Y Jesús les decía, hipócritas, ¿acaso si su buey se les va a un hoyo, o se les cae, no vas a levantarlo? Entonces, ¿qué da a entender? Está diciendo que no se haga nada, y si te pasa eso, sí tú lo vas a hacer. Y ahorita que estoy haciendo una obra de caridad, llamémoslo, porque él siempre anduvo sanando a los enfermos espiritualmente. Entonces ellos estuvieron siempre encima molestando. Tú que te jactas, dice, de la ley, con infracción de la ley, deshonras, mire. O sea, haciéndolo de la ley, es lo que nos da, con infracción de la ley. O sea, estás haciendo las cosas de la ley y no estás viviendo la gracia. Entonces, con eso que estás haciendo, no honran al Señor, sino que dice ahí, deshonran al Padre. Porque como está escrito, dice, al hombre de mi Padre, el nombre del Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hay gente que lo hace y lo hace sabiendo, pero hay mucha gente que lo hace por ignorancia. Quiero que entendamos. Pues en verdad, dice, la circuncisión aprovecha si algunas si guardan, dice la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, no te sirve de nada. No te sirve de nada lo que nos manifiesta. Repito, pues, en verdad, dice, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues incircunciso, dice, guardares las ordenanzas de la ley, no será, dice, tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, dice, mire, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea, quiero que entendamos, por eso nosotros, aunque sabemos que ya no estamos en la ley, no podemos hacerlo transgresor de la ley. O sea, para nosotros es un cumplimiento. Es el pacto, es un pacto de no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, y vayamos poniéndolo. Entonces nosotros siempre cumplimos esa parte de la ley. Pues no es judío, dice, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino, dice, que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión, dice, es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino del Padre. Entonces quiero que entendamos que la circuncisión que el Señor nos demanda es incircuncidar el corazón. Y usted me dice, pero antes era el prepucio. Sí, antes. Pero ahora el Señor lo que quiere es que circuncidemos nuestro corazón. Y no es lo que se mire físicamente por fuera, sino lo interior. Porque, repito, si no, dice, es judío el que lo es, dice, en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. Mire, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual, dice, no viene de los hombres, sino del Padre. Entonces, por ejemplo, el Señor le dijo a unos fariseos, les dijo sepulcros emblanquecidos. O sea, miraban bonitos por fuera, pero por dentro eran sepulcros muertos. ¿Va? Entonces quiero que entendamos, podridos, que nosotros lo que debemos de andar es espiritualmente, internamente, lo más sano en el Señor. Solo digamos ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que nos has dado esta preciosa noche, Señor. Te pido que permitas que la podamos atesorar en nuestros corazones, en nuestra vida, pero que sobre todo nos permita ser hacedores de esta bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.